Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a hablar entonces de encefalitis herpética. Cuando tenemos una infección del sistema nervioso central, esta puede ocurrir a nivel del parénquima cerebral o a nivel de las meninges. Y hay unas pistas a nivel de la presentación clínica que nos pueden orientar hacia una estructura o la otra. Y esto pues nos ayuda a enfocar al paciente para su diagnóstico y tratamiento. Es la causa más común de encefalitis esporádica. Tiene una incidencia de 2 a 4 casos por 100.000 por 1 millón de habitantes y va a ser más frecuente en pacientes inmunocompetentes. Va a tener una presentación bimodal en menos de 20 años y mayores de 50 años y no hay una predilección por el sexo. En cuanto a la causa, siempre se ha dicho que la infecciosa es la más importante de todas, la más frecuente. No obstante, la etiología autoinmune no es para nada despreciable y siempre debemos tenerla allá en nuestro rincón de diagnósticos diferenciales, porque incluso en algunos trabajos puede igualar en frecuencia a la causa infecciosa. De esa infecciosa, la más común va a ser infección por el virus herpes simple tipo 1. Y ya el 20% restante va a ser por otras causas como fármacos, entre otros. Bueno, es una enfermedad relacionada al sistema inmune innato, intrínseco. Entonces, no cualquier inmunosupresión me va a llevar a favorecer a que el paciente tenga una infección, una encefalitis por herpes simple. Hay unos fármacos asociados que interfieren, que alteran la vía del interferón. Entre esos está escrito el natalizumab, algunos medicamentos anti-CD20, inhibidores JAK, inhibidores TNA-alfa, y también la inmunosenescencia puede en algunos pacientes alterar esta vía. Mayores de 60 años sobre todo. Se han descrito casos también en pacientes neuroquirúrgicos en donde una intervención, pues al destruir, lesionar la barrera hematoencefálica, puede favorecer también la llegada del virus al encéfalo y replicarse y favorecer esta infección. También, pues, cosas genéticas, variantes intrínsecas de genes en esa vía del interferón que hace que el paciente tenga incluso varios episodios a lo largo de su vida. Principalmente la infección inicia en niños, ¿cierto? Dado por una transmisión por aerosoles, por gotas, contacto directo, que va a generar unas lesiones a nivel de piel y de mucosas. Estas infecciones pueden resolver y ese virus herpes simple tipo 1 puede quedar latente a nivel del ganglio trigeminal, puede también nuevamente ocasionar a repetición lesiones herpéticas o puede también llevar otro rumbo e ir al cerebro, en donde va a replicarse pues, sin un control adecuado de parte del sistema inmune y llevar a cabo la encefalitis, inflamación a nivel cerebral. El abordaje diagnóstico va a tener 3 pilares fundamentales. Entonces, la presentación clínica, que va a ser la sospecha pues, inicial en el servicio de urgencias, la punción lumbar, como es clásico del diagnóstico de las neuroinfecciones, y también la resonancia magnética cerebral contrastada. Es una emergencia neurológica, lo cual nos lleva a pensar que toca sospecharla temprano, rápido, diagnosticarla rápido y tratarla también rápido. La presentación, los síntomas pueden ser muy heterogéneos, pueden ser muy variados, ¿cierto? La mayoría pueden presentar fiebre, alteración del nivel o contenido de conciencia, crisis epilépticas, cefalea, focalidad neurológica y náuseas y emesis. Que es importante que muchas veces también estos síntomas, como no son para nada específicos, e incluso un paciente con, digamos, pues meningitis pudiera tener algunos de estos, algunos que me llaman más la atención para pensar que compromiso del encéfalo, del parénquima cerebral, van a hacer que el paciente tenga cambios en su nivel o contenido de la conciencia, que tenga focalidad neurológica, o que tenga crisis epilépticas. Me dice que el foco de la infección, digamos que va más allá de una meninges. Puede ser una situación que se presente en el servicio de urgencias, que estemos ante un paciente con una encefalopatía inespecífica y asociado tenga unas lesiones en piel que nos parezcan de tipo herpético y tendamos a pensar de que por lo tanto es la misma cosa y que ese herpes que está en el labio también está en el sistema nervioso central, pero en realidad es más casualidad que de pronto una causa directa o una relación directa.
Entonces, no se ha descrito que estos pacientes concomitantemente tengan encefalitis herpética y lesiones herpéticas mucocutáneas, que es una infección primaria que a lo mejor de pronto su antecedente lo ha tenido, pero en el momento que tenga las dos cosas concomitantes no nos hace pensar que sea lo mismo, pero en el cerebro. Bueno, el abordaje va a ser igual que en meningitis bacteriana aguda, porque nosotros no sabemos mediante la clínica, a veces es muy difícil diferenciar si hay compromiso por bacterias o por virus, herpes simple. Entonces el abordaje vamos a tener que vamos a pedir unos hemocultivos iniciales porque los antibióticos que los vamos a iniciar temprano van a afectar el rendimiento de esos hemocultivos. Entonces vamos a iniciar antibióticos y antiviral en conjunto con dexametasona al mismo tiempo que los antibióticos o 10-15 minutos antes de los antibióticos. Y si el paciente de pronto presenta las crisis epilépticas, presenta focalidad, alguna paresia que nos indiquen que toca hacer una neuroimagen, una tomografía, para descartar una lesión ocupante de espacio, que me genere edema, que me haga tener un riesgo más alto de hernia cerebral en la punción lumbar. Entonces, por precaución, si presenta estos signos y síntomas, vamos a pedir la neuroimagen. Y ya posteriormente, que descartemos si hay alguna lesión de más importante con riesgo de hernia, vamos a hacer sí la punción lumbar. Entonces, en la punción lumbar, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué parámetros estarán alterados en ese citoquímico? Entonces, vamos a tener una pleocitosis de tipo linfocitario, una hiperproteinorraquia que puede ser leve, y si bien siempre hemos asociado una glucosa en líquido cefalorraquídeo normal en virus, pues suele pasar de pronto sí con enterovirus u otros agentes, pero en el virus herpes simple podríamos encontrar la glucosa baja, una hipoglucorraquia, sin que sea, digamos, pues algo bacteriano que nos desvíe nuestra sospecha inicial. Y podemos o no encontrar eritrocitos, grenados, pueden estar presentes o pueden estar ausentes. Tenemos una herramienta que es el FilmArray, muy bueno, sale muy rápido, en menos de 2 horas y nos ayuda a detectar rápidamente, enfocar bien qué agente está ocasionando la neuroinfección de mi paciente. Pero ¿qué pasa? Si bien es un panel que contiene varias bacterias, virus, un hongo, y ahí está descrito, de hecho, el virus herpes simple tipo 1, lo malo es que la sensibilidad es una sensibilidad más bien moderada, no es tan buena, y por lo tanto no nos debemos quedar tranquilos de que el FilmArray mostró negativo o no detectado. ¿Sí? Eso no quiere decir que que el virus herpes simple no esté presente, porque de hecho el verdadero gold standard diagnóstico no es el FilmArray, sino que es la PCR en líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad muy buena, una especificidad aún mejor, pero también como ningún examen es perfecto, entonces puede haber unos falsos negativos en las primeras 72 horas. Es decir, también igual cuando el paciente se presenta muy temprano, desde el inicio de su clínica, desde el inicio de sus síntomas, pudiera no mostrar ese DNA viral en la muestra. Entonces, en ese escenario, pues, ¿qué podríamos hacer? Igual, pues la clínica manda la parada, la sospecha clínica, hay un compromiso encefalítico y vamos a iniciar igual de forma empírica la ciclovir y los demás antimicrobianos, ¿cierto? Vamos a hacer una nueva punción lumbar a los 3 o 7 días del inicio de la clínica y pues vamos a pedir otra vez esa PCR. E igual, como siempre les había dicho antes, nunca olvidar la consideración de una posible encefalitis autoinmune. En cuanto a las neuroimágenes, que pues vamos a pedir usualmente previo a esa punción lumbar, que vamos a ver, clásicamente pues una hipodensidad a nivel del lóbulo temporal mesial, porque van a haber unas zonas predilectas por el virus, unas zonas muy particulares que vamos a buscar tanto pues más que todo en resonancia, pero en tomografía igual se pudieran haber esas zonas de edema o de hipodensidad, ¿cierto? En este caso, pues en diferentes cortes podemos ver esa hipoatenuación. También puede ocasionar lesiones hemorrágicas que pueden ir desde petequias o confluir y ocasionar hematomas también de gran tamaño. Sin embargo, esto tampoco es, digamos, tan frecuente, pero tener presente que pudiera estar asociado a una infección viral de este tipo.
Ahora, de esas zonas predilectas o esos sitios donde le gusta el herpes simple ocasionar inflamación, tenemos precisamente la zona orbitofrontal, la ínsula, el gilo del cíngulo, el lóbulo temporal mesial, lóbulo temporal también más lateral, más cortical. Entonces siempre debemos tener fichado esos sitios para ir a buscar esas lesiones. ¿Qué pasa? Que hay unos cambios tempranos que nos puede mostrar la resonancia, el DW y la difusión, que cuando es un paciente que se presenta igual muy temprano, también nos ayuda mucho a orientar de que, bueno, sí puede estar asociado a herpes virus, a herpes simple tipo 1. Vamos a encontrar entonces hallazgos de restricción en el DWI. En este paciente encontramos precisamente en esta resonancia que tiene ese compromiso a nivel del lóbulo temporal, ¿cierto? Mesial, también va a tener un compromiso del cuerpo aquí del hipocampo de la ínsula, ¿sí? Aquí la cola del hipocampo, la ínsula y bueno, son cambios tempranos que siempre también debemos buscar. Es el mismo paciente, pero ahora llevado al FLAIR, en donde vemos que también se correlaciona pues, los mismos sitios específicos de lesión, en donde vamos a ver el edema a nivel de lóbulo temporal mesial, a nivel del hipocampo, a nivel de la ínsula, ¿cierto? Usualmente son lesiones que son unilaterales o si son bilaterales son asimétricas. Siempre va a haber un lado más edematoso, más comprometido que el otro. Entonces, eso también es clave. Pero ¿qué pasa? Que hay hallazgos, hay cambios en la resonancia que se pueden presentar por una crisis epiléptica por cualquier causa, electrolítica, hipoglucémica, que sea de otra etiología no infecciosa y que haya convulsionado al paciente, me pueden presentar cambios también similares. Entonces, también tener presente eso, como pueden ser cambios a nivel del hipocampo, a nivel de la ínsula, a nivel del pulvinar del tálamo, a los famosos clocks a nivel del cuerpo calloso en el esplenio, también del cuerpo caudado, núcleo caudado, y también a nivel de sustancia gris cerebelosa. Hablamos de cambios tempranos que eran el DWI, cambios de restricción en menos de 72 horas. Ahora también puede haber cambios tardíos y estas lesiones por virus herpes pueden realzar al contraste, pueden captar contraste. Va a ser una captación más cortical, más leptomeningio, giral, ¿cierto? Digamos acá a nivel del hipocampo, aquí a nivel de la ínsula y usualmente se presentan más allá de la primera semana del inicio de los síntomas. Entonces son cosas que pueden suceder tanto restricción como realce y eso no quiere decir que sea, digamos, algún otro tipo de lesión neoplasia u otro por el estilo. Igual son concordantes con una lesión por infección por virus herpes. Aquí en estas imágenes es para mostrar que tenemos un flare con una hiperintensidad también en el sitio clásico, lóbulo temporal mesial, hipointensidad a nivel de T1 en el mismo lugar y que si hiciéramos de pronto una perfusión porque se puede confundir algunas lesiones por el edema tan importante con neoplasias, también puede presentar hiperperfusión, que igual digamos que puede estar presente en estos casos también de herpes. Entonces, inicialmente podemos tener en la fase aguda una lesión que es muy edematosa y cierto, muy asimétrica en comparación con el otro lado y que incluso puede pasar que se confundan con gliomas, con neoplasias cerebrales. Ya posteriormente va a dejar algunas cicatrices, algunas encefalomalasias y precisamente ocurre en esos sitios como el lóbulo temporal mesial y no es extraño que como secuela quede una epilepsia estructural a raíz de esa primera infección por el herpes. Entonces, en cuanto a las crisis epilépticas y otras ayudas diagnósticas, como pueden ser el bioelectroencefalograma, recordemos que no lo nombramos en esos tres pilares que eran clínica, punción lumbar y resonancia, ¿cierto? Entonces, este examen usualmente puede mostrar hallazgos inespecíficos, más que todo hallazgos focales en el 80%, con una buena sensibilidad, pero mala especificidad, más que todo en el lóbulo temporal, y qué hallazgos podemos encontrar. Puede ser un enlentecimiento focal o también las descargas epileptiformes lateralizantes periódicas que tal vez previamente se creían que eran patognomónicas o específicas del virus herpes simple. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que hay otras patologías que pueden presentarse también con estos cambios, como por ejemplo puede ser un ACV incluso. En cuanto al tratamiento,
Dijimos que es una emergencia neurológica, el tratamiento tiene que ser empírico ante la sospecha, ¿cierto? El régimen de tratamiento va a ser de 14 a 21 días a una dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Pero, ¿qué pasa? Hay aciclovir que está en tabletas la presentación, pero la vía oral no va a ser la recomendada por la poca absorción gastrointestinal, por la poca biodisponibilidad que hay del fármaco oral. Entonces, la vía de elección siempre va a ser la intravenosa. Va a ser la intravenosa y vamos a hacer una infusión lenta, ¿cierto? En una hora. Y recordar que sí, no son intercambiables. De pronto, a diferencia de otras neuroinfecciones, que sí se puede uno hacer el cambio de la forma oral y es igual de equivalente, en este caso no es así. ¿Listo? Por la farmacocinética. Ahora, en cuanto al peso, no tendremos ningún problema cuando el paciente tenga un IMC menor a 30, ¿cierto? Lo vamos a calcular con el peso real de 10 miligramos, kilogramos cada 8 horas. De pronto puede haber cierta dificultad o un problema con los pacientes obesos, con un IMC de 30 o más, en donde ya no es con el peso real que se debería calcular, sino con el peso ajustado, que la idea tampoco es aquí hablar mucho de fórmulas y esto, pero es como para que tengamos presente que en estos pacientes incluso la dosis que ellos van a requerir a la final va a ser un poco menor a la que si le hiciéramos con el peso real. Y esto todo es en pro de disminuir la neurotoxicidad y la nefrotoxicidad ocasionada por el mismo aciclovir. Usualmente de esos efectos adversos relacionados al aciclovir, los síntomas gastrointestinales son los más comunes. Entonces, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, ¿cierto? Igual en esa primera semana también vamos a tener estos síntomas de neurotoxicidad o de nefrotoxicidad, que pueden ser, pues, digamos, alteración del nivel de conciencia, que es un empeoramiento si el paciente ya venía mejorando, o crisis epilépticas. Entonces, por eso la dosificación también es importante. También pueden hacer lesión renal aguda, más en aquellos que ya venían con antecedente de enfermedad renal crónica. Entonces, por eso la precaución. ¿Y qué vamos a hacer para prevenir esa nefrotoxicidad? Entonces, bueno, si el paciente tolera la vía oral, vamos a darle hidratación por vía oral. Si de pronto mucha náusea, mucho vómito, entonces va a ser la vía de elección, la parenteral, la intravenosa. Mm, vamos a solicitar un bunicreatinina basal para tenerlo, compararlo en el seguimiento durante el tratamiento del paciente. Aconsejan igualmente a las 48 horas y ya luego, pues, como a criterio de cada quien, pues a nivel, puede ser semanal, no tiene que ser, digamos, diario o tan estricto ese control. Y el ajuste de la dosis del fármaco también va a estar, digamos, condicionado por la tasa de filtración glomerular. Entonces, la frecuencia de administración y la dosis va a variar. Si, por ejemplo, tenemos una tasa de 50, 25, entonces lo vamos a dar cada 12 horas, no cada 8, o si es de 10 a 25, cada 24, o si el paciente está en hemodiálisis o tiene una tasa ya muy baja, entonces la elección va a ser cada 24 y la mitad de la dosis, que sería 5 miligramos por kilo. Si es el caso que estamos, pues, atendiendo al paciente en urgencias y de pronto, sí, es momento de suspender el aciclovir porque la sospecha a la final no es tan alta, ¿qué me puede hacer pensar eso? Que es un paciente que igual yo le repetí esa PCR negativa después de las 72 horas, es que llegó muy temprano. El paciente está bien, o sea, clínicamente él se ve bien, no está encefalopático, no está, ¿cierto? Él está atendiendo a órdenes, interactuando, tiene una resonancia que es normal y tiene un citoquímico también que no muestra pleocitosis, no muestra, pues, inflamación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso me podría dar la tranquilidad de que yo puedo retirar el aciclovir. ¿Cuándo pudiera ser una opción extender el medicamento a 21 días, no 14, sino elegir el mayor, ya 3 semanas, prolongarlo? Ante cuando yo tengo una PCR positiva, siendo que el paciente no ha mejorado clínicamente, o el paciente está inmunocomprometido, o de entrada tiene un compromiso clínico grave, no sé, llegó muy alterado de conciencia, tocó intubarlo, ¿cierto? Que tengo una clínica muy importante, está muy deteriorado, o también a nivel radiológico, si de por sí ya veo imágenes bilaterales que serán asimétricas, pero pues con un edema muy importante, incluso, no sé, riesgo de hernia cerebral, entonces son también como algunos criterios que me pueden decir, yo a este paciente le puedo prolongar más la terapia con aciclovir. En cuanto a los corticoides, que ha habido un debate en cuanto a su uso, ya que en meningitis bacteriana es más claro o es más, sabemos que sí tiene un beneficio para el paciente.
Se han estudiado entonces este estudio reciente de uso de corticoides en aciclovir. Aquí buscar unos desenlaces primarios como son la memoria verbal, la funcionalidad, los hallazgos en neuroimagen, pero no mostró que fueran beneficiosos. Es decir, no mostraron tampoco que fueran buenos ni malos, pero hasta la final si no sirve, entonces la recomendación es no usarlos porque no va a ayudar a mejorar ciertos desenlaces. Entonces, corticoides no cuando es específicamente por el virus herpes simple, donde sí pudiera haber alguna cabida de los corticoides, en caso ya de que, pues porque tenga mucho edema, ¿cierto? Mucho edema, riesgo de hernia cerebral, entonces yo ahí sí los puedo usar, pero no de rutina por el solo hecho de sospecha diagnóstica de herpes simple, no. En cuanto a las crisis epilépticas, el manejo con anticrisis va a ser solamente si el paciente presenta crisis. No es como para evitar de que le den o prevenir, no, siempre si presentó una, listo, sí requiere por un periodo corto, mediano plazo de anticrisis, pero no simplemente porque es que las puede presentar o hay riesgo, no se indican, solo si clínicamente las ha tenido. ¿Y cuándo repetir la punción lumbar al finalizar el manejo? En general no se recomienda de rutina. Digamos que en medicina pues muy pocas cosas van a ser rutinarias o van a ser aplicadas a todos los pacientes y no se va a repetir ni a los 14 ni a los 21 a menos, bueno, cuando pudiera uno pensar que sí se pudiera o es racional volver a repetir pues como para mirar si el paciente tiene todavía DNA circulante en el líquido que me puede indicar una infección activa, una replicación activa del mismo virus. Pero también pasa que el examen, de nuevo, como tampoco es perfecto, puede detectar trazas de DNA de un virus que ya está muerto, ¿sí? Y aparece positivo, aparece detectado, pero eso no me indica que el paciente tenga la neuroinfección activa y lo está haciendo o empeorar o algo. Entonces, por eso es que es importante que se puede realizar en ciertas condiciones, como que la clínica esté comprometida, cuando el paciente ya no haya mejorado como también, o sea, no haya mejorado lo esperado al finalizar los 14 días o antes si hay un empeoramiento clínico. Eso es lo que me va a indicar repetirla. Y de pronto, en cuanto a la biopsia cerebral, cuando habría posibilidad de hacer una, cuando de pronto no hay un diagnóstico claro, ¿cierto? De esos casos difíciles que sabemos que hay un compromiso encefálico, pero no sabemos qué lo está ocasionando, cuando hay unas lesiones focales que son atípicas, es decir, el escenario donde parece un glioma, donde parece una neoplasia cerebral. ¿Sí? En esos casos sí podríamos tomar una biopsia, obviamente teniendo en cuenta la morbilidad que todo eso acarrea, o cuando no hay mejoría con el tratamiento. Pero igual la biopsia tampoco lo es todo, no es la panacea. Muchas veces incluso haciéndose la biopsia no es útil y no sirve para nada, porque en muchos casos no es tampoco tan diagnóstica, no se interpreta tan fácil, entonces es teniendo siempre en cuenta esa salvedad de que tampoco me va a dar la solución a la pregunta que yo tengo. Como complicaciones, es una enfermedad que causa mucha muerte, mucha mortalidad, incluso con el tratamiento. Incluso con el aciclovir, es una enfermedad, digamos, tan crítica, tan grave, que el paciente, o bueno, o si no se muere, queda muy secuelado. Entonces, por eso el énfasis del diagnóstico temprano, la sospecha temprana y el inicio del antiviral temprano. Entonces, menos de un 20% con el manejo igual pueden presentar muerte. Secuelas casi en la mitad de los pacientes y entre esas quiero también destacar por el sitio de ocurrencia o predominio de la inflamación, lóbulo temporal mesial, epilepsia. Entonces, puede dar epilepsia estructural y requerir medicamentos anticrisis indefinidos. Entre esas también pueden haber secuelas neuropsiquiátricas, del lenguaje de la memoria y también algo muy curioso es que muchos pueden tener una infección viral al inicio y luego dentro de los siguientes 3 meses desarrollar una encefalitis, pero de la otra etiología que les dije que también era muy importante, la etiología autoinmune. Entonces, luego puede quedar con otra encefalitis pero autoinmune, inicialmente a partir del primer mes, en los primeros 3 meses. Entonces, importante también preguntar antecedentes de si le ha dado encefalitis previamente. De los factores pronósticos, el más importante, y por eso lo resalto, es que el inicio tardío de aciclovir es lo que más lleva a que estos pacientes o fallezcan o queden con esas secuelas que ya mencionamos. Entonces, por eso nunca será demasiado énfasis en el inicio temprano de los mismos y como les decía en el algoritmo, incluso antes de, si yo ya sé que incluso hay que hacerle una tomografía al paciente, incluso antes de la tomografía debo priorizar los antimicrobianos, los antivirales.
Bueno, el paciente que tenga mayor de 60 años, que tenga de entrada una clínica grave, que las lesiones sean muy grandes, hemorrágicas en la neuroimagen y, bueno, también la inmunosupresión, dependiendo si afecta esa vía interferón, puede favorecer o no, o desfavorecer o no al paciente. Como mensajes para llevar a la casa, entonces quiero dejarles que siempre hay que pedir la PCR en líquido cefalorraquídeo, porque el FIMARREY no va a ser suficiente, ya dijimos que tiene una sensibilidad del 75%. La neuroimagen, vamos a encontrar hallazgos tempranos en menos de 72 horas, que van a ser la restricción a la difusión giral cortical y tardíamente el realce leptomeningio después de la primera semana. El tratamiento con aciclovir temprano, teniendo en cuenta todas las cosas que hablamos, que hidratación, que el peso, la función renal, la infusión lenta, para evitar, pues mejorar como la tolerabilidad y evitar efectos adversos indeseables. Los corticoides no juegan un papel aquí como si lo harían en la meningitis bacteriana y el manejo de las crisis epilépticas no preventivo, sino solamente cuando el paciente las presenta. Muchas gracias a todos, a mis compañeros. Muchas gracias, doctora Tanas, por su excelente charla. Continuamos con la charla de neuroinfecciones en inmunosuprimidos con